Porque es imposible la unificación de la isla española. Relaciones entre República Dominicana y Haití. Para conocer y poder hablar con firmeza, primero se debe conocer la historia. Las relaciones entre República Dominicana y Haití son las relaciones diplomáticas entre las naciones de República Dominicana y Haití. Las relaciones han sido hostiles durante mucho tiempo debido a importantes diferencias étnicas y culturales, conflictos históricos, disputas territoriales y el hecho de compartir la isla de la Española, parte del archipiélago de las Antillas Mayores en la región del Caribe. Los niveles de vida en República Dominicana son considerablemente más altos que en Haití. La economía de República Dominicana es 10 veces más grande que la de Haití. La migración de haitianos empobrecidos y las diferencias históricas han contribuido a conflictos de larga data. La isla de la Española fue el sitio del primer asentamiento europeo permanente en América, la Capitanía General de Santo Domingo establecida en 1493 por España. El Imperio Español controló toda la isla desde la década de 1490 hasta el siglo XVII. Debido a su ubicación estratégica, los piratas británicos y franceses comenzaron a establecer bases en el lado occidental de la isla. Las batallas comenzaron durante la época colonial y se convirtieron en conflictos constantes entre las potencias europeas. Finalmente, la isla se dividió en 1697, con España controlando el lado oriental y Francia controlando el lado occidental. La distinción entre las colonias se acentuó por los diferentes patrones de asentamiento. España desarrolló una sociedad basada en los colonos con una mayoría de raza blanca y mestiza, mientras que los franceses trajeron masas de esclavos africanos a su lado de la isla. Francia importó casi 10 veces más esclavos, lo que creó una población divergente en su colonia. Estos eventos históricos llevaron a que los dominicanos y los haitianos se convirtieran en grupos cultural y étnicamente diferentes. A principios del siglo XIX, Haití se independizó de Francia después de una serie de revueltas de esclavos en 1804. Posteriormente, la colonia española de Santo Domingo, predecesora de la República Dominicana, también se independizó de España en 1821 después de más de 300 años de control español. Así, desde 1804 se han producido muchas guerras, masacres, disputas fronterizas y enfrentamientos entre los dos países. Haití acabaría convirtiéndose en el país más pobre de la región, mientras que la República Dominicana se convirtió en una de las mayores economías de América Latina. En el siglo XXI, la inmigración ilegal haitiana a la República Dominicana hace que las tensiones sigan siendo altas. Muchos haitianos migran debido a la pobreza extrema y la inestabilidad política en su país. Colonización europea. Cristóbal Colón colonizó la isla La Española durante su primer viaje a las Américas en 1492. Los habitantes originales de la isla eran los taínos nativos, un grupo indígena relacionado con los nativos amazónicos de América del Sur. Los taínos nativos sufrieron una pronunciada disminución de la población desde el principio debido a la brutal esclavitud, la guerra y la mezcla con los colonizadores españoles. Cuando la corona española prohibió la esclavitud de los nativos en la isla con las leyes de Burgos, se importaron esclavos de África Occidental y África Central entre los siglos XVI y XVIII. Estos africanos finalmente se mezclaron con los europeos, mestizos y nativos creando una cultura criolla trirracial en Santo Domingo. El nombre oficial era La Española, que significa, la isla española. También se llamaba Santo Domingo, en honor a Santo Domingo. La división política de la isla de la Española se debe a la lucha europea por el control del Nuevo Mundo, cuando Francia y España comenzaron a luchar por el control de la isla. Resolvieron su disputa en 1697 dividiendo la isla en dos colonias. Francia estableció una lucrativa economía de plantación e importó casi 10 veces más esclavos en su lado de la isla. Mientras tanto, en el lado oriental de la isla, los españoles promovieron la migración de colonos blancos de las Islas Canarias para luchar contra nuevas incursiones en la colonia de Santo Domingo a lo largo del siglo XVIII.
La administración colonial española invirtió más en infraestructura e instituciones en Santo Domingo en comparación con la administración francesa en Haití. La población de Santo Domingo era de aproximadamente 125.000 en el año 1791. De este número, 40.000 eran terratenientes blancos, unos 70.000 eran mestizos y 15.000 eran esclavos negros. Esto contrastaba marcadamente con la vecina Saint-Domingue, Haití, que tenía una población esclavizada de aproximadamente 860.000 esclavos, representando el 90% de la población de la colonia francesa, y representando casi 2/5 partes de todo el comercio de esclavos del Atlántico de 1785 a 1790. A medida que se relajaron las restricciones al comercio colonial, las élites coloniales francesas de Saint-Domingue ofrecieron el principal mercado para las exportaciones de carne de res, cueros, caoba y tabaco de Santo Domingo. Guerras de independencia. En la década de 1790, estallaron rebeliones de esclavos a gran escala en la parte francesa de la isla, que condujeron a la expulsión de los franceses y a la independencia de Haití en 1804. Por orden de Dessalines, se perpetuó un genocidio contra las personas de ascendencia europea, que dio lugar a la limpieza étnica de la población francesa restante de Haití. La parte oriental de la isla se estaba preparando para una eventual separación de España. Existen muchas diferencias culturales entre Haití y República Dominicana, incluidas las barreras lingüísticas, las prácticas culturales y más. Esto genera una herencia lingüística dual en la española. En 1697, la española tenía culturas duales. Con el estallido de la Revolución haitiana, las familias urbanas ricas vinculadas a la burocracia colonial abandonaron la isla, mientras que la mayoría de los hateros rurales, ganaderos, permanecieron, aunque perdieron su principal mercado. Sin embargo, la corona española vio en los disturbios una oportunidad para apoderarse de toda, o parte, de la región occidental de la isla en una alianza con los esclavos rebeldes. El gobernador español de Santo Domingo compró la lealtad de los líderes rebeldes mulatos y negros y sus ejércitos personales. En julio de 1793, las fuerzas españolas, incluidos antiguos esclavos, cruzaron la frontera y rechazaron a las desaliñadas fuerzas francesas que se encontraban frente a ellos. Aunque los soldados españoles y dominicanos habían tenido éxito en la isla durante sus batallas contra los franceses, tal no había sido el caso en el frente europeo, ya que España y Portugal perdieron la Guerra de los Pirineos, y el 22 de julio de 1795, la República Francesa y la Corona Española firmaron el Tratado de Basilea. Los franceses debían regresar a su lado de los Pirineos en Europa y el Santo Domingo español debía ser cedido a Francia. Este período llamado la Era de Francia, duró hasta 1809 hasta que fue recapturado por el general dominicano Juan Sánchez Ramírez en la reconquista de Santo Domingo. Tras el genocidio de la población francesa en Haití por parte del ejército de Dessalines, que terminó en abril de ese año, Jean-Jacques Dessalines, quien más tarde se declaró emperador, se enteró de una pequeña guarnición francesa estacionada en Santo Domingo. Las tropas francesas, lideradas por Jean-Louis Ferrand, capturaron niños negros para venderlos como esclavos. Esta acción enfureció a Dessalines, quien decidió invadir Santo Domingo al frente de 21.000 soldados en febrero de 1805. Logró llegar a la capital, pero no pudo sitiarla debido a su protección por una gran muralla. De repente, fue notificado de un barco francés que se dirigía hacia Haití, que creyó que fue enviado a atacar el país, e inmediatamente canceló el asedio. En el camino, Dessalines y Henry Christophe atacaron las ciudades del interior del Cibao, mientras que Alexandre Pétion lo hizo por Azua. Entraron en las ciudades, matando a todos los que encontraron, incendiando casas y cometiendo numerosas atrocidades contra los dominicanos. De cada ciudad, luego incendiada por los haitianos, los prisioneros fueron reunidos por el ejército y obligados a acompañarlos de regreso a Haití. La marcha de regreso a Haití fue una pesadilla para los prisioneros, quienes fueron brutalizados y abusados a manos de sus captores.
Una vez que llegaron, los prisioneros fueron masacrados en las calles o forzados a trabajar como esclavos en las plantaciones por orden de Dessalines. Esta invasión genocida se cobró la vida de casi la mitad de los habitantes del lado español de la isla, incluidos niños, hombres, mujeres y ancianos de origen racial negro, mestizo y blanco. Se le impusieron. La isla se vio afectada por una grave crisis económica tras verse obligada a pagar una enorme indemnización a Francia. Los intentos de redistribuir la tierra entraron en conflicto con el sistema dominicano de tenencia de tierras comunales, terrenos comuneros, que había surgido con la economía ganadera, mientras que los campesinos haitianos también estaban resentidos por verse obligados a cultivar cultivos comerciales bajo el Código Rural de Boyer. En las áreas rurales, la administración haitiana era generalmente demasiado ineficiente para hacer cumplir sus propias leyes. Fue en la ciudad de Santo Domingo donde se sintieron más agudamente los efectos de la ocupación, y fue allí donde se originó el movimiento por la independencia. En 1838, Juan Pablo Duarte, un nacionalista culto, fundó un movimiento de resistencia llamado La Trinitaria junto con Ramón Matías Mellá y Francisco del Rosario Sánchez. Se llamó así porque sus 9 miembros originales se habían organizado en células de 3. Las células continuaron reclutando como organizaciones separadas, manteniendo un estricto secreto. En 1843, los conspiradores haitianos lograron un gran avance al derrocar al presidente Jean-Pierre Boyer, al tiempo que colocaban a otro mulato, Charles Rivière Erard, a cargo. Erard se enfrentó a una rebelión de negros en Puerto Príncipe. Los 2 regimientos de dominicanos estaban entre los utilizados por Erard para reprimir el levantamiento. Los nacionalistas dominicanos decidieron tomar medidas con el liderazgo de Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mellá y Pedro Santana, un rico ganadero de El Ceibo que comandaba un ejército privado que trabajaba en sus fincas. El 27 de febrero de 1844, unos 100 dominicanos tomaron la fortaleza de Puerta del Conde en la ciudad de Santo Domingo, y al día siguiente la guarnición haitiana se rindió. Mientras estas tropas haitianas se retiraban hacia el lado oeste de la isla, saquearon, quemaron y masacraron a civiles dominicanos. En represalia, cañoneras dominicanas bombardearon los puertos haitianos. Sobre la unificación de la Española, es totalmente imposible, ya lo decía el presidente Dr. Joaquín Balaguer, los haitianos están muy orgullosos de ser haitianos y son muy nacionalistas. Pero los dominicanos estamos aún más orgullosos de ser dominicanos y somos aún más nacionalistas. Es importante conocer la historia hoy en día, por esto te invitamos a suscribirte al canal, darle me gusta, comentar y compartir. Gracias por quedarte hasta el final.